Y caminaron las dos hasta que llegaron a Betlehem. Y sucedió que al entrar en Betlehem, toda la ciudad se alborotó a causa de ellas, y las mujeres decían: ¿No es esta Noemí? Y ella respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el Shaddai me ha puesto en gran amargura. Y yo salí llena, pero el Señor me ha hecho regresar vacía. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, ¿el Shaddai me ha afligido? De esta suerte regresó Noemí, y con ella su nuera Ruth, la moabita, cuando volvió de los campos de Moab. Y llegaron a Betlehem a principios de la siega de la cebada. Y tenía Noemí un pariente por parte de su marido, hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech, cuyo nombre era Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo, y rebuscaré espigas detrás de cualquiera ante cuyos ojos se halle gracia. Y ella respondió: Ve, hija mía. Fue pues, al llegar, espigó en el campo tras los segadores. Y ocurrió que aquella parte del campo era precisamente de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí, Boz llegó de Betlehem y dijo a los segadores: Yahvé sea con vosotros. Y ellos respondieron: ¡Yahvé te bendiga! Y Boz dijo a su criado, al que estaba al frente de los segadores: ¿De quién es esa joven? Y el criado que estaba al frente de los segadores respondió diciendo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: Permíteme que rebusque y recoja entre las gavillas, detrás de los segadores. Así pues ha venido, y ahí sigue desde por la mañana hasta ahora, salvo un momento que reposó en casa. En nuestro mensaje anterior dejamos a Noemí y a Ruth camino a Belén. Orfa había desertado y ambas, la nuera y la suegra, van a llegar a Belén, un lugar del que 10 años antes Noemí había salido con su marido y sus 2 hijos. Ella va a llegar en unas condiciones pésimas y lo va a describir con la expresión regresar vacía. El estado psicológico, el estado espiritual de esta Noemí que llega a Belén queda muy bien definido por sus propias palabras en la segunda mitad del capítulo 1. Dice cosas como las siguientes, dice: la mano misma de Yahvé se ha desatado contra mí. Eso lo dice en el versículo 13 del primer capítulo. En el 20 dice: el Shaddai, el Todopoderoso, me ha puesto en gran amargura. Y en el versículo 21 dice: Yahvé ha dado testimonio contra mí, y el Shaddai, el Todopoderoso, me ha afligido. Desde la misma llegada de estas dos mujeres a Belén, todo el pueblo se alborotó. Ya sabéis cómo son los pueblos, pero me gustaría ponerlo en perspectiva. El año pasado, en 2019, el censo de Belén era de 36.000 personas, pero a principios del siglo XX, en 1922, el censo era de solo 7.000 personas. Estamos hablando aproximadamente del siglo XII a.C., aunque era un pueblo importante en ese momento porque estaba en la ruta comercial que iba de Egipto a Siria. No estamos hablando más de unos pocos miles de personas. Y como os decía, ya sabéis cómo son los pueblos, especialmente en los lugares más rurales. Así que Noemí regresó a vivir su desgracia a su pueblo natal, un lugar donde todos la conocían. Su deshonra, que estando solo con Ruth era privada, era familiar, su desgracia pasa a ser totalmente pública. Aquel verano, se nos indica al final del capítulo 1 que llegan en la siega de la cebada, junio, julio, más o menos el tiempo en el que estamos ahora. Probablemente no se habló de otra cosa en Belén. Sería la viuda de Elimelech y la desgracia de su familia al volver serían el tema del que todo el mundo hablaba, la comidilla en el pueblo, en las plazas, en el mercado. Os decía que Noemí dice: Yahvé me ha hecho regresar vacía. Es importante que cuando una persona está de luto, cuando una persona está sufriendo, no debemos juzgar sus expresiones de dolor. A veces nos precipitamos hablando a las personas cuando sufren. Nosotros, aún así, a veces tenemos otra perspectiva y cuando miramos la escena nos damos cuenta de que lo que Noemí está diciendo no es exacto. Es cierto que ha perdido a su marido, que ha perdido a sus 2 hijos y que ha perdido a una de sus nueras. Pero también es cierto que Ruth, su otra nuera, está con ella. Y también es cierto
que Yahvé no la hizo regresar. Ella dice, Yahvé me ha hecho regresar vacía. Pero no es cierto. Yahvé no la hizo regresar. Ella en Moab oyó que Yahvé había visitado a su pueblo para darles pan y ella decide regresar. No es Yahvé el que le hace regresar. Y tampoco es cierto que regrese vacía. Ruth está con ella. Y obviamente la intención de Noemí no era despreciar el sacrificio de Ruth, que había hipotecado su destino para unirlo al de su suegra. El dolor de Noemí es real. Sus años de vida fueron trágicos. Esos años de su vida fueron desgracia tras desgracia, pérdida tras pérdida. Al punto de que ella, cuando llega Noemí, la gente empieza a decirle, Noemí, Noemí, ella empieza a decirle, no me llaméis más Noemí. Esa ya no es mi identidad. Ya no soy la que fui. Yahvé está contra mí y no hay nada que yo pueda hacer contra el Todopoderoso. Él ha decidido afligirme. Mi identidad actual es amargura, llamadme Mara. Yahvé lo ha decidido así, así lo testifica. Como os decía hace un momento, no estamos llamados a juzgar el dolor, no estamos llamados a precipitándonos a hablarle al dolor de las personas. A veces ni siquiera deberíamos pretender entenderlo, porque el duelo de las personas es diferente. Estamos llamados a sentarnos junto al que sufre, a hacer ese ejercicio que hicieron los amigos de Job, de llegar y estar junto a él. Ellos estuvieron por días sentados a su lado, en duelo con él. Estamos llamados a quedarnos ahí, con él, con ella, con Noemí, acompañándola en silencio, callados, abrazando, tendiendo la mano, sin apresurarnos a hacer juicios de valor, por más, como decía antes, que nuestra perspectiva sea otra. El Shaddai, el Todopoderoso, no necesita que salgamos a su defensa. La persona no necesita que nosotros aleccionemos con nuestra perspectiva en mitad de su dolor. Aprendamos de este Dios todopoderoso, que siendo todopoderoso, sabe mantener silencio ante nuestro dolor. Él no se apresura, Él nos permite vivir nuestro dolor. Yahvé no se asusta por las malas concepciones que tenemos de Él en mitad de nuestro dolor. Él está acostumbrado, lleva siglos escuchando argumentos pueriles de personas en mitad de su dolor, en mitad del luto. Está acostumbrado a escuchar discursos de odio en contra de Él, a que se le culpe, a la ignorancia obstinada del ser humano, a la búsqueda de culpables, de la justificación, al rechazo. Aún así Él espera paciente el final de nuestras pataletas emocionales. Él sabe esperar sin apresurarse, espera en paz y aguarda el momento para hablar, aguarda el momento en el que puede y sabe que puede hablar a nuestras almas. A Belén entraron Noemí y Mara. Entró Noemí, la que sufría, y entró Mara, la víctima, la amargada. Pero no entraban solas, entraban con una joven que llevaba un San Benito visible para todo el mundo. La estigma de la moabita perseguía a Ruth totalmente. Fijaos lo que dice Deuteronomio 23, del 3 al 6. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Yahvé, ni aun en la 10ª generación entrarán en la congregación de Yahvé, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, del Petor de Mesopotamia, para maldecirte. Es una escena que está en Números del 22 al 24, cuando el rey de Moab contrata a Balaam para que maldiga al pueblo de Dios. Pero Yahvé tu Dios no quiso oír a Balaam, sino que Yahvé tu Dios te convirtió la maldición en bendición. Porque Yahvé tu Dios te ama, nunca procurarás su paz, la de los moabitas, ni su bienestar durante todos los días. Y ahora empiezas a entender por qué cada vez que el texto de Ruth menciona a Ruth, nunca lo hace simplemente con su nombre. Casi siempre viene acompañado de Ruth la moabita, una mujer que estaba completamente estigmatizada y que estaba entrando a la congregación de Yahvé. Así que podéis imaginar qué consideración social tenían las personas por esa joven, cómo la mirarían, cómo el estigma de esa maldición que colgaba sobre los moabitas se centraba en ella. Además, ahora se confirmaba, volvía con Noemí y Elimelech, que había ido a Moab, habían muerto sus hijos. ¿Sería esto una clara señal de que la maldición de Moab había alcanzado a la familia de Noemí? ¿Sería esto un castigo de Dios?
la maldición de la moabita había sido transferida a Noemí y la había convertido en Mara, la versión atormentada de Noemí. ¿De quién es culpa de lo que le ha pasado a Noemí? Su desgracia es consecuencia de haberse mudado a Moab, de haberse emparentado con Ruth. ¿Podéis imaginaros cómo Ruth llegó a ese lugar y cómo era su día a día y cómo era mirada? Pero no podemos olvidar que estas dos mujeres siguen siendo pobres y algo van a tener que hacer para sobrevivir en un mundo patriarcal donde los hombres son los proveedores. Dejando el versículo 1 del capítulo 2, nos adentramos, del que hablaremos más adelante, nos adentramos en el versículo 2. Ruth pide a Noemí que le deje rebuscar espigas, y es algo que si no comprendemos, no tenemos que ajustar a lo que realmente significa eso en el momento histórico. No sabemos cómo Ruth llegó a conocer, o cómo fue el proceso por el que llegó a conocer la ley de Dios a ese punto de detalle. Os leo algunos versículos de la ley de Dios sobre esto. Por ejemplo, en Levítico 19 dice: al segar la cosecha de vuestra tierra, no segarás hasta el último rincón de tu campo, ni rebuscarás las espigas de la siega. Yo, Yahvé, vuestro Dios. Levítico 23, versículo 22. Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra ya segada. La dejarás para el pobre y para el extranjero. Y en Deuteronomio 24 añade, para la viuda. La provisión de Dios no es un accidente. Dios no solo es un Dios capaz de proveer maná en el desierto, también es el que ha provisto de leyes justas y humanas que procuran el bien de las personas. Muchísimo antes de que Noemí y Ruth emprendieran su camino a Belén, Dios había empezado a proveer para su pan con leyes justas. ¿Qué honor tenía Ruth en Belén? Estamos hablando de que era moabita y de esa maldición que la perseguía y que parecía que había arrastrado a toda la familia de Elimelech. Es difícil determinar qué grado de consciencia tenía una joven que venía de los campos de Moab, de un lugar rural, de la relación de enemistad histórica que había entre Israel y Moab. Pero si no lo sabía, lo comprendió rápido en cuanto entró en Belén. Ella era una mujer sin honor, era una extranjera, era una viuda y era pobre. Y encima había marcado su destino y lo había unido, como nos contaba José otro día, a Noemí, su suegra, que era, igual que ella, una viuda, extranjera y pobre. Habían unido sus dos desgracias. Sin embargo, para Ruth y para Noemí no era lo mismo, porque Noemí había sido, y su nombre seguía marcando en Belén, el nombre de una familia importante, de una familia con dinero, de alguien conocido en Belén. Por lo tanto, su regreso suponía para Noemí esa publicación de su caída en desgracia, de ser alguien de renombre a ser una don nadie. Es importante, un pequeño paréntesis aquí, que entendamos que el honor de una persona en ese tiempo histórico estaba en su linaje, en su descendencia, mucho más que en la posición social o el dinero. Su destino el destino de Noemí se había convertido en un sueño interrumpido. La perspectiva que tenía Noemí era que al morir ella, iba a morir su linaje. Había caído en absoluto deshonor y estaba en vergüenza. No era ya solo la pobreza, era especialmente que ella era la última de su linaje. Lo más probable es que ambas, al llegar a Belén, se ubicaran en la casa de la familia, la casa que había sido abandonada una década antes, pero no tenían nada que comer. Desconocemos si esa Noemí de renombre ofreció mucha resistencia a la petición de su nuera de que la dejara ir a rebuscar espigas. Te ruego que me dejes ir al campo. Imaginaos la escena: suegra, no, nos vamos a morir de hambre, tienes que comer algo, tienes que dejarme que haga algo. Te ruego que me dejes ir al campo y rebuscaré espigas. Pero dejar que Ruth fuera al campo para Noemí significaba anunciar su indigencia. ¿Qué iban a decir de ella, sus amigas, sus vecinas?
Como hemos visto antes, pero es importante trasladarlo a los momentos actuales, el sinónimo de rebuscar espigas de ese momento vendría a ser mendigar a la puerta de una iglesia o mendigar a la puerta de un Mercadona hoy día. El hecho de que ella fuera a un campo a recoger esas espigas que quedaban en los rincones abandonadas por los propietarios para que los pobres las pudieran recoger era declarar que sin caridad no podían ni siquiera sobrevivir. El deshonor y la desvergüenza de esa indigencia y de esa falta de familia, de ese final del linaje, era una pérdida de identidad en la cultura israelita. Ya no valía la pena ni siquiera ser llamada por su nombre, Noemí. Lo mejor era asumir la vergüenza, el deshonor. Desde ahora, llamadme Mara. Los seres humanos no siempre fuimos así. No siempre vivimos con vergüenza. Dios nos creó libres de vergüenza. Si hacemos un salto al pasado y llegamos hasta Génesis, hasta el origen, vemos una creación libre de vergüenza. No había culpa. Pero cuando nuestros ojos se abrieron al mal, dice Génesis 3, que se abrieron los ojos de ambos, está hablando de Adán y de Eva, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para sí mismos. Y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Yahvé Elohim. He oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo, porque estoy desnudo y me he escondido. El miedo, la culpa y la vergüenza son productos de nuestra ruptura, son una deformidad de lo que Dios creó originalmente. Pero ese mismo día, el día ese de Génesis 3, Yahvé empezó a mostrar su gracia con los seres humanos y lo hizo con un proyecto de redención a dos niveles. El canal principal de su gracia es su Hijo, el segundo Adán, aquel que va a restaurar la condición rota del ser humano, que nos va a liberar definitivamente del pecado y de la muerte. Pero aún así hay un segundo nivel de la gracia de Dios que va sucediendo en el día a día. Mientras Él hace esa obra de redención histórica, en el día a día de nuestras vidas, Él muestra un segundo nivel de gracia que nos ayuda a sobrellevar nuestra vergüenza. En Génesis 3:21 ves ese detalle para Adán y Eva. Entonces Yahvé Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Fue Dios mismo el que hizo ropas, fue Dios mismo el que vistió sus vergüenzas. Volviendo a Ruth y a Noemí, dentro del paraguas de la provisión y la providencia de Dios, encontramos también esas pieles para vestirlas a ellas. Ruth, en ese versículo segundo del capítulo segundo, vemos cómo está venciendo sus temores, está venciendo su propia deshonra, su propia vergüenza, y toma la iniciativa de intentar proveer, no solo para ella, sino especialmente para su suegra. Fíjate, te resumo lo que hace Ruth en 3 puntos. El primero, hace aquello que está a su alcance, lo que está al alcance de sus manos, aunque parezca deshonroso, aunque sea vergonzoso para ella como persona ponerse a recoger esas esquinas de las espigas, pero hace lo que está en sus manos. Lo segundo, hace hasta donde las fuerzas le permiten, se entrega a ello. Cuando al final del texto que estamos viendo hoy, Booz ya está en el campo y le pregunta a su criado quién es esa chica, el criado dice que ha venido y ahí sigue desde la mañana hasta ahora, salvo un momento que reposó en la casa. Es decir, Ruth no fue lamentándose a hacer trabajó con fuerzas, trabajó con ganas. No solo es iniciativa, es constancia. Así que hizo lo que estaba en sus manos hasta donde las fuerzas le permitieron, pero sobre todo, lo que hizo, lo hizo dentro del paraguas de la provisión y la protección de Dios. Y es muy llamativo lo que hizo Ruth, porque contrasta con lo que no hizo Elimelech. Si miras estos 3 puntos, Elimelech se saltó 2 de ellos. No podemos decir que Elimelech no quisiera proveer para su familia, pero desde luego él no quiso hacer lo que estaba en sus manos a costa de la vergüenza. No fue a los campos a espigar como hizo Ruth, y tampoco se mantuvo dentro del paraguas de la provisión de Dios, que era la tierra que Dios les había regalado. Cuando Ruth le pide a Noemí que le permita, que le deje ir al campo, que le deje mostrar las vergüenzas al fin y al cabo,
Noemí va a responder: ve, hija mía. Y va a renunciar a esa resistencia, va a dejar que su vergüenza sea publicada. Y es tan importante lo que hicieron ambas, casi sin darse cuenta, las dos han tomado una decisión que es fundamental para sus vidas. Por un lado, con su iniciativa, con su cuidado por su suegra, con su amor por su suegra, con el trabajo duro por su suegra, Ruth empieza a abrir el camino por el cual llegará a ser restaurado el honor de Noemí. Pero por otro lado, con esa renuncia a amargarse, a la negatividad, a seguir llamándose Mara, a quedarse estancada en el temor, en el qué dirán, en la vergüenza, Noemí empieza a abrir el camino por el que el honor de Ruth y la redención para Ruth y para su propia familia será redimida. Y exactamente igual que esa decisión de Ruth y Noemí, nuestras decisiones por mantenernos firmes dentro de los límites de la ley de Dios y de hacer lo que está en nuestras manos, de esforzarnos, de tener iniciativa, aun cuando lo que tenemos que hacer resulte vergonzoso socialmente, eso tiene poder para liberar de la vergüenza y del deshonor, no solo a nosotros, sino como en el caso de ellas, la una a la otra. La provisión de Dios tiene muchos canales, algunos ya han sido establecidos en su ley. Si nosotros, el pueblo de Dios y los hijos de Dios, siguiéramos los principios de amor, de solidaridad, de soportar los unos las cargas de los otros, nos implicáramos en la restauración de las heridas y de las vergüenzas del otro, de la exposición del otro, gran parte de nuestra culpa, de nuestro miedo, de nuestra vergüenza, serían anulados por esa providencia y por esa provisión de Dios, por el poder y la participación de sus hijos, por el poder de su espíritu, por el poder de su palabra creadora y restauradora. Algo muy parecido nos dice Gálatas al principio del capítulo 6, cuando dice: hermanos, aun cuando una persona sea sorprendida en alguna falta, algo vergonzoso, vosotros, que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumpliréis así la ley de Cristo. Muchos de esos canales de provisión de Dios son boicoteados por nuestra propia condición personal, por nuestra vergüenza, por nuestros bloqueos, por esa vergüenza que tenemos en mostrar nuestra verdadera identidad, de buscar ayuda, de reconocer nuestros miedos, de hacernos responsables de nuestros actos y de trabajar aún así esforzadamente y tener iniciativa para salir del lugar en el que estamos. La vergüenza deshumaniza, bloquea, es creadora de distancia social, de distancia relacional. Nos aleja de Dios y nos aleja de los demás, y de esa manera impide que Dios provea y que los demás provean. Es muy sencillo. Si me alejo de Dios, ¿cómo va a proveerme? Si me alejo de los demás, ¿cómo van a proveerme los demás? Un símbolo físico de la vergüenza es cómo nos cuesta mirar a la cara. Cuando sentimos vergüenza, lo natural es mirar hacia abajo, mirar al suelo, huir de los ojos del otro. Desde Génesis 3 dejamos de mirar cara a cara a Dios. La vergüenza rompió eso y el ser humano desde entonces mira al suelo. Nuestra conciencia de culpa, la vergüenza, el miedo, son reflejos de esa identidad rota, de esa identidad que perdimos, de nuestra voluntad de no ser Noemí, lo que Dios ha creado, sino ser Mara, amargados. ¿Qué te dice tu vergüenza? ¿Qué le permites a tu vergüenza que te diga? ¿Qué te dice tu pecado, tu culpa, tu pasado, tus cuentas pendientes? ¿Qué aspectos de tu vida causan esa vergüenza que es paralizante, que te aleja de Dios, que te aleja de tus hermanos, que te aleja de la gente que te quiere y que incluso quiere proveer para ti en nombre de Dios? ¿Qué es lo que no te permite salir a vivir como Noemí, como la creación que Dios pensó? ¿Cuáles son esos pensamientos, esos deseos vergonzosos, esos errores cometidos? ¿Qué daños has infligido a otros? ¿Qué malas decisiones has tomado? ¿De qué huyes? ¿Qué abandonaste? ¿Qué miedos tienes? ¿Qué te duele? ¿Qué es lo que está condicionando tu vida?
¿Qué te está diciendo la vergüenza? ¿Y a quién vas a escuchar? Hay una última observación que es pertinente a este texto de Ruth y que lo cambia todo, y que es el elemento que lo cambia todo, que es la gracia. Noemí le dice en el versículo 2, el mismo que hemos estado mirando, le dice a Ruth que solo, le dice, ve hija mía, pero solo busca espigas en el campo de alguien ante quien halles gracia. A ver, sabemos que muchos propietarios no estaban obedeciendo a la ley de Dios, que muchos no consideraban la ley de Dios como debían haberlo hecho, que se rebuscaban sus maneras de evitar que los pobres se acercaran a sus campos, porque eso genera problemas al final, da mala imagen, produce un efecto llamada, un día tienes uno, y si lo permites, la semana siguiente puedes tener 5 y además están desesperados, hacen cualquier cosa, están sedientos, no tienen nada, es una fuente de problemas si lo miras desde esa perspectiva de propietario que solo quiere sacar beneficios. Ruth trabajará en el campo, pero su comprensión es clara sobre este tema. Ella no se va a ganar eso que va a recoger. Sabe que las pocas espigas que lleve a casa son un regalo. Son por pura gracia, un milagro, provisión de Dios a través de una ley justa y de encontrar a alguien que la cumpla y que permita que ella, una moabita maldita, recoja espigas en su campo. Un regalo. ¿Por qué iba alguien a favorecer así a Ruth sin más, sin sacar nada a cambio? De hecho, en la conversación que vemos a lo largo del capítulo 2, y de la que hablaremos más en la próxima predicación, Boz le habla dándole instrucciones para que espigue su campo a diario y le ofrece agua para beber, y Ruth cae sobre su rostro. ¿Recuerdas el tema de la vergüenza y de mirar a la cara? Ella cae sobre su rostro reconociendo su vergüenza y va a expresarlo con estas palabras: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí siendo yo una extranjera? ¿Qué razón hay para esta gracia? Y en el 2:13 añadirá: hallé yo gracia ante tus ojos, me has consolado, has hablado a mi corazón, aunque no sea ni como una de tus criadas. Ella reconoce su vergüenza, pero no huye de ella, la afronta, la vive. El Salmo 34, 4-5 nos dice: busqué a Yahvé y él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron iluminados y sus rostros nunca serán avergonzados. Dios ha provisto un redentor para recuperar y restaurar nuestro honor caído. Volveremos a ver a Dios cara a cara.